muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla y realmente les felicito por el tema que me pidieron, porque es un tema que siempre está presente en el diálogo entre el médico y la paciente con lupus, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en los siguientes 25 o 30 minutos sobre el uso de anticonceptivos y el embarazo en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Bueno, el lupus es una enfermedad de mujeres jóvenes. El 90% de las pacientes con lupus empiezan la enfermedad entre los 15 y los 45 años, o sea, en plena edad fértil. Es muy raro que la enfermedad empiece después de la menopausia y también es poco frecuente que aparezca antes de los 15 años, ¿verdad? De modo que vemos la importancia del sistema hormonal solo con este rango de edad. Y algo impactante es que el 90% de los pacientes con lupus son de sexo femenino. Realmente las consultas con lupus son casi exclusivamente consultas de mujeres. Es muy raro tener un paciente varón. Y esto nos da otra vez una idea de la importancia de, sobre todo los estrógenos, en la fisiopatogenia de la enfermedad. Recuerden que el embarazo es una situación donde la cantidad de estrógeno aumenta marcadamente. Entonces, es lógico también calcular que tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en esta época, que es la época del embarazo, en las mujeres con lupus. Para poder hacer un enfoque práctico, decidí presentarles algunos casos muy similares a los de la vida real y a partir de allí empezar la discusión en realidad de qué le vamos a aconsejar a estas mujeres en relación a el uso de anticonceptivos o el embarazo. Entonces, en el primer caso les presento a Emma. Emma tiene 26 años, es una chica joven, y le diagnosticaron lupus a partir de una manifestación cutánea principalmente. Emma está pensando casarse y entonces su pregunta es, ¿cómo me voy a cuidar en los primeros años del casamiento? La situación que presenta Mirna es diferente. Mirna es una señora de 35 años que ya tiene 4 hijos y el lupus le afecta principalmente las articulaciones. Ella necesita evitar embarazos por 2 motivos. Primero, porque ya tiene 4 hijos y segundo, porque usa medicamentos que son teratogénicos, es decir, pueden dar malformaciones fetales. Entonces, en el caso de Mirna, es fundamental lograr seguridad en la anticoncepción. Otras situaciones muy diferentes son, por ejemplo, la de Perla. Perla tiene 32 años y tuvo una nefritis lúpica hace 2 años. Ella en este momento está bien con una medicación mínima y pregunta si puede embarazarse. O sea, en este caso, ella estaba con anticoncepción y la pregunta es, ¿cómo hago? ¿Puedo quedarme embarazada? ¿Y cuál es la situación de Josefina? Ella tiene 29 años y es mamá de una bebé de 4 meses. Le diagnosticaron lupus en los últimos meses del embarazo y tuvo que usar anticoagulantes junto con otros medicamentos para llegar a término. Josefina está muy preocupada por esta situación y nos pregunta, ¿cómo me voy a cuidar a partir de ahora hasta el momento en que considere seguro volver a quedarme embarazada? Entonces, lo que podemos ver a partir de estos casos clínicos pequeños es que las mujeres con lupus tienen fertilidad preservada. Es muy poco frecuente que las mujeres no puedan quedar embarazadas. Se ve sobre todo en pacientes con enfermedad muy grave, muy activa, y a veces es consecuencia de la medicación. Entonces tenemos que partir de la base que las mujeres con lupus son fértiles y tenemos que tener en cuenta esta situación tanto por la posición de la paciente, de si quiere o no quedar embarazada, y también por la medicación, que tenemos que tener en cuenta que algunos medicamentos pueden ser peligrosos durante el embarazo. Otro punto muy importante es tener en cuenta que el lupus es una de las enfermedades más pleomórficas de la medicina. ¿Qué significa pleomórfica? Que tiene múltiples formas de presentarse
en diversos órganos y que también tienen diferentes grados de severidad. En esta patología es donde más tenemos que insistirle a las pacientes que no existe un cuadro de lupus igual al otro y que cada medicación tiene que ser individualizada. Y en relación a la anticoncepción y al planeamiento del embarazo, esto es fundamental. Tenemos que sentarnos a hablar con cada paciente y además este planteamiento que le hacemos en un momento dado debe revisarse cada tanto. Entonces, el tema del diálogo sobre cómo cuidarnos o cuándo embarazarnos y en qué momento tiene que ser algo que tiene que estar continuamente sobre la mesa en el diálogo entre el paciente la paciente con lupus y su médico. Entonces, ante estas preguntas de nuestras pacientes, ¿cómo vamos a responder? Antes de ir directamente a las respuestas, quisiera hacer algunos comentarios que son muy importantes a la hora de tomar las decisiones. En primer lugar, recordar cuáles son las manifestaciones más frecuentes del lupus. Las formas de inicio más frecuentes son a nivel cutáneo y a nivel articular. Las manifestaciones cutáneas pueden ser muy, muy variadas, pero la más característica es a través del eritema malar, como ustedes ven en esta foto, el enrojecimiento de las mejillas y de la nariz, sobre todo después de una exposición al sol. La fotosensibilidad, es decir, que las lesiones sean desencadenadas por radiaciones ultravioletas, es muy característica del lupus y es muy importante preguntar con detalle en qué momento aparecieron estas lesiones. En la mayoría de los casos es después de una exposición solar importante. Además de las manifestaciones en la piel, las manifestaciones articulares están presentes en prácticamente el 70% de las pacientes. La artritis afecta sobre todo las manos, las rodillas, los tobillos, y tiene un curso en general cambiante. ¿Cómo es esto? La paciente puede tener síntomas 2 o 3 semanas en las muñecas, 2 o 3 semanas en las rodillas, puede tener días de inflamación, días en que el cuadro articular mejora espontáneamente. Es importante darnos cuenta que el cuadro de artritis en el lupus es característico, pero no tiene la misma agresividad que en la artritis reumatoidea, ya que la artritis generalmente no es erosiva. En relación a las manifestaciones en la sangre, son características las citopenias. ¿Cuál es? La disminución de los glóbulos blancos, que se llama leucopenia, y en particular la disminución de los linfocitos, que se llama linfopenia. La disminución de las plaquetas puede dar lugar a manifestaciones como hemorragias en las encías y también estas pápulas eritematosas que se llaman petequias o púrpura petequial, sobre todo en las partes declives del cuerpo. Las manifestaciones en las serosas, como por ejemplo en la pleura o en el pericardio, son también frecuentes. En general son leves y se manifiestan por síntomas como por ejemplo dolor a la inspiración profunda o dolor en la región precordial en el caso de la pericarditis. Las manifestaciones que citamos, si bien son las más frecuentes, no son las más importantes desde el punto de vista pronóstico. ¿Cuáles son las manifestaciones que determinan el pronóstico en una paciente con lupus? Principalmente las manifestaciones renales, la inflamación del riñón, se presenta más o menos en la mitad de las pacientes con lupus. Esta inflamación puede ser desde mínima, con el aumento de células mesangiales y una proteinuria leve, a una inflamación muy importante, donde el glomérulo puede inundarse de polimorfonucleares y de fibrina y llevar a una insuficiencia renal rápidamente progresiva. Esta es otra característica del lupus que es importante destacar. En un mismo órgano podemos tener una lesión mínima, pequeña, que puede desaparecer sin dejar ningún tipo de cicatrización, a una lesión muy importante que si no tratamos en forma rápida puede llevar a la pérdida de función del órgano en pocos meses.
Otro dato que es muy importante en el pronóstico es el compromiso neurológico. Alrededor del 20% de las pacientes con lupus pueden tener compromiso del sistema nervioso central en forma de convulsiones, por ejemplo, o del sistema nervioso periférico, como las polineuritis. Y con mucho menos frecuencia podemos ver compromiso del parénquima pulmonar, que se llama neumonitis, o del miocardio, en forma de miocarditis. Estas son manifestaciones severas y que requieren un tratamiento agresivo de entrada. Dentro de las manifestaciones de riesgo tenemos algo que conocemos con el nombre de síndrome antifosfolípido. Hasta 1/3 de las pacientes con lupus tienen el riesgo de desarrollar trombosis en territorios venosos o arteriales. Y estas trombosis se pueden producir también en la placenta o en los vasos que llegan a la placenta. Y por lo tanto, en este caso, van a dar morbilidad al embarazo, al feto en particular. Entonces, en el síndrome antifosfolipídico tenemos riesgo de trombosis en diferentes territorios y esto se acompaña de la presencia en sangre de diferentes anticuerpos que son los que favorecen la aparición de la trombosis. Estos anticuerpos pueden estar presentes sin producir trombosis, de modo que tenemos que distinguir. La presencia de anticuerpos sin trombosis no es síndrome antifosfolípido, es presencia de anticuerpos. Para hablar de síndrome antifosfolípido tenemos que tener trombosis en territorio arterial, venoso o a nivel placentario y fetal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del lupus? En el lupus tenemos que sumar todos los datos clínicos con algunos datos característicos del laboratorio. ¿Cuáles son los datos de laboratorio más importantes en una paciente en quien sospechamos lupus eritematoso sistémico? Los anticuerpos antinucleares, llamamos ANA habitualmente a los anticuerpos antinucleares, se presentan en el 95% de las pacientes con lupus. De modo que son muy importantes para hacer el diagnóstico. No indican el grado de actividad de la enfermedad. De modo que tener anticuerpos antinucleares positivos ayuda al diagnóstico, pero no nos indica que la enfermedad sea más grave o menos grave el título de los. De modo que no tenemos que considerar que un título alto va asociado a una enfermedad grave y que un título bajo va asociado a una enfermedad leve. Por otro lado, es muy importante destacar que los anticuerpos antinucleares pueden verse en enfermedades diferentes al lupus, como por ejemplo las hepatitis infecciosas o las tiroiditis, y que hasta un 10% de las personas sanas pueden tener anticuerpos antinucleares positivos y no desarrollar nunca lupus eritematoso sistémico. Por lo tanto, la presencia del lupus, la presencia de anticuerpos antinucleares positivos es importante si hay clínica compatible con lupus. Eso es muy importante de destacar. Cuando tenemos un diagnóstico de lupus a través de los datos clínicos y un anticuerpo antinuclear positivo, existen otros autoanticuerpos que nos pueden dar datos muy importantes. Por ejemplo, los anticuerpos anti-DNA y los anticuerpos anti-SM son indicadores muy certeros de la enfermedad lupus. No podemos decir patognomónicos porque eso sería como que todos los pacientes que tienen DNA positivo o tienen SM positivo tienen lupus, pero sí que su presencia es muy sugestiva de lupus. Y en el caso del DNA, sí, cuanto más alto es el título de este anticuerpo, más riesgo tenemos de una enfermedad activa. Entonces, los títulos del anti-DNA sí se relacionan con la agresividad de la enfermedad. Ya hablamos de los anticuerpos antifosfolípidos y el test de Coombs evalúa anticuerpos contra los glóbulos rojos.
que pueden ser positivos en el caso de anemias hemolíticas en algunas pacientes. También evaluamos en el laboratorio el consumo de las moléculas de complemento. Este valor del complemento consumido también es muy importante para hablar de actividad y agresividad de la enfermedad. De modo que a la hora de hablar del diagnóstico tenemos que juntar datos clínicos y datos de laboratorio, y a la hora de hablar de actividad, los datos de laboratorio que nos van a ayudar son el anti-DNA y el consumo de complemento. En todas las pacientes con lupus tenemos que hacer un score del grado de actividad. Ese score del grado de actividad es como una lista de todos los puntos o todos los datos que encontramos en esa paciente, y eso nos va a determinar qué grado de actividad tiene el lupus. Para eso hay varios tipos de scores. Uno de los que más utilizamos es el SLEDAI. Este nombre de SLEDAI viene de Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index. O sea, es el índice de actividad de la enfermedad en el caso del lupus. Y en este índice, cada dato que presenta el paciente está valorado con diferentes puntos. Por ejemplo, la presencia de complemento consumido vale 2 puntos, la presencia de proteinuria vale 4 puntos, y lo que hacemos es evaluar a la paciente en detalle y sumar los puntos de todas las áreas clínicas y de laboratorio. Y con eso podemos decir que el lupus tiene una actividad leve, moderada o grave según los puntajes que hemos obtenido. Y en general vamos haciendo este índice de actividad cada 4 a 6 meses en las pacientes con lupus. Entonces, tenemos el diagnóstico confirmado y tenemos que hacer generalmente 2 o 3 veces al año un índice de actividad de la enfermedad. Con estos datos podemos pasar a responder a nuestras preguntas. Por ejemplo, nos preguntaba Emma, ¿puedo usar anticonceptivos habituales? ¿A qué le llamamos habituales? A los que tienen la combinación de estrógeno y progestágeno. Vienen de distintas marcas, con algunas variaciones en las dosis, pero en general los anticonceptivos que usan estrógeno y progesterona los agrupamos y los llamamos clásicos. ¿Qué pacientes con lupus pueden usar estos anticonceptivos? Aquellas pacientes que tienen un lupus inactivo o con una actividad de la enfermedad leve en los últimos 6 meses. En estas pacientes se vio que es seguro usar este tipo de anticonceptivos, que son los más eficaces y que no significa un aumento del riesgo de brotes o no determina una actividad grave de la enfermedad en la mayoría de las pacientes. De modo que Emma, por ejemplo, que tenía un compromiso de piel, tenemos que completar su índice de actividad, y si vemos que tiene un índice leve, podemos darle anticonceptivos clásicos. ¿Qué tenemos que realizar siempre antes de esta recomendación? Ver si tiene anticuerpos antifosfolípidos, porque como dijimos, los anticuerpos antifosfolípidos pueden ir acompañados de trombosis, y tenemos que recordar que uno de los efectos secundarios más importantes de los anticonceptivos es la posibilidad de trombosis. Y también tenemos que preguntar si existen otras patologías que pudieran ser empeoradas por los anticonceptivos. Por ejemplo, mujeres que tuvieron nódulos con células atípicas en la mama. Esas mujeres no deberían recibir anticonceptivos con estrógeno y progesterona. Del mismo modo, hay pacientes a quienes les tenemos que decir que no pueden recibir anticonceptivos clásicos, y son aquellas que tienen lupus activo en los últimos 6 meses, las que tienen anticuerpos antifosfolipídicos y las que tienen alguna otra contraindicación. Por ejemplo, la presencia de trombosis. ¿Recuerdan a Josefina? Josefina
tuvo un diagnóstico de lupus en las últimas etapas del embarazo y su bebé tiene 4 meses. O sea, Josefina tuvo el inicio de la enfermedad hace poco tiempo, por lo que podemos decir que tenía datos de actividad y además tuvo que usar anticoagulantes, por lo que es seguro que teníamos anticuerpos antifosfolípicos. Entonces a Josefina no podemos recomendarle anticonceptivos que tengan estrógeno y progesterona. ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes a quienes no podemos dar anticonceptivos clásicos? ¿Qué hacemos en las pacientes con una actividad lúpica moderada o severa, a quienes además estamos dando medicamentos que pueden ser teratogénicos? ¿Podemos usar otro tipo de anticonceptivos? Sí, podemos usar los anticonceptivos que tienen solo progestágeno. Existen varios a nivel del comercio, se pueden dar por vía oral o por vía intramuscular y como tienen un poco menos de efectividad que los combinados, los ginecólogos no ofrecen este tipo de anticonceptivos de primera opción. Pero si nosotros les explicamos que la actividad del lupus está elevada y solicitamos que le den un anticonceptivo solo con progestágenos, están fácilmente disponibles en las farmacias y no son caros. Estas pacientes también pueden usar dispositivos intrauterinos y los anticonceptivos de emergencia, que son los que se toman después de una relación peligrosa, son progestágenos y también pueden ser usados por las pacientes con actividad lúpica, aunque tengan una actividad lúpica severa. Podemos usar anticonceptivos de tipo progestágeno. Otra vez, el problema y la dificultad se nos presenta en las pacientes con síndrome antifosfolípico. Y en este caso, en realidad, tampoco se recomienda usar los anticonceptivos con progestágenos en estas pacientes. Se prefiere usar métodos de barrera y podrían usar dispositivos intrauterinos. Pero la paciente que presenta más dificultad con los anticonceptivos es la paciente con síndrome antifosfolípico. ¿Qué pasa con las pacientes que nos preguntan si pueden quedarse embarazadas? Recuerdan que teníamos una paciente que tuvo una nefritis lúpica 2 años atrás y que en este momento estaba bien, sin medicación prácticamente, y nos pregunta, ¿puedo quedarme embarazada? ¿Cómo vamos a responder a esta pregunta? Tenemos que estudiar los índices de actividad de la enfermedad, todos los medicamentos que le estamos administrando, los antecedentes, en este caso un poco diferentes, como vamos a ver después, y tenemos algunos factores de riesgo particulares en relación al embarazo en la paciente lúpica. ¿Cómo medimos los índices de actividad? Ya hablamos un poquito de eso, el interrogatorio detallado, el examen físico detallado, miramos siempre sangre y orina, buscando citopenias, buscando hematuria, buscando proteinuria, y en orina insistimos mucho en el número de glóbulos rojos, el número de leucocitos y cilindros, porque recuerden que microhematuria en una paciente con lupus nos obliga a hacer estudios más específicos. Siempre miramos también orina de 24 horas para determinar en forma exacta la proteinuria y hacemos un cálculo del aclaramiento de creatinina. Determinamos los anticuerpos que nos hablan de actividad, que son los anti-DNA de doble cadena, y vemos los valores del complemento. Y vuelvo a insistir, no miramos qué tan positivos sean los anticuerpos antinucleares, ya que los ANA no se relacionan al grado de actividad. Y clasificamos entonces la enfermedad con actividad leve, moderada o grave. Preguntamos en detalle qué medicamentos están tomando. En este apartado quiero destacar la hidroxicloroquina, que es un fármaco de moda hoy en relación al COVID. La hidroxicloroquina es un inmunomodulador que usamos desde hace más de 40 años. Se utiliza también para la malaria, por ejemplo, y en las enfermedades autoinmunes, y en particular en el lupus.
se vio que el uso de hidroxicloroquina se asocia a enfermedad menos activa y a menos brotes de la enfermedad. De modo que todas las pacientes lúpicas, a no ser que tengan una contraindicación muy importante, deben tomar hidroxicloroquina. Y varios estudios coinciden en que la suspensión de la hidroxicloroquina durante el embarazo aumenta el riesgo de recaídas en el embarazo. Entonces es muy importante aconsejar a las pacientes que están tomando hidroxicloroquina que no suspendan, porque es muy frecuente que por el temor a hacer daño al bebé, suspenden la hidroxicloroquina. Entonces, en relación a fármacos, la hidroxicloroquina se debe continuar durante todo el embarazo. Los corticoides a dosis moderadas o dosis bajas no hacen daño al feto y son también seguros para la madre. Siempre tenemos que aportar calcio, vitamina D, ácido fólico, hierro. Y si la paciente necesita un inmunosupresor, podemos usar la azathioprina. En este caso, si las pacientes están utilizando inmunosupresores como por ejemplo el micofenolato, que es teratogénico, y hemos visto que la paciente está inactiva o con una actividad leve de la enfermedad, lo que hacemos es cambiarle el inmunosupresor, cambiarle el micofenolato a azathioprina, por ejemplo. Y una vez que hacemos un cambio de medicación para organizar el embarazo, siempre esperamos por lo menos 3 meses. ¿Qué otros fármacos nos interesan cuando estamos preparando un embarazo? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los bloqueantes de los receptores de angiotensina son teratogénicos. Entonces, en una paciente que está inactiva, en quien podemos recomendar un embarazo, tenemos que cambiar este tipo de fármacos, generalmente a bloqueantes cálcicos o metildo. Entonces, aquí es muy importante tener un lapso de tiempo de 3 a 4 meses si se puede, y a partir de ahí podríamos recomendar el embarazo. ¿Qué situaciones merecen una consideración especial? Es muy importante diferenciar en el lupus el grado de actividad y las lesiones secuelares. En el lupus llamamos a esto daño. Por ejemplo, una paciente que tuvo una nefritis lúpica puede quedar con una lesión renal residual, es decir, que ya esté inactiva, pero que hayan quedado cicatrices a nivel del tejido renal, tejido fibroso, que llevan a una disminución del aclaramiento de creatinina. A eso llamamos insuficiencia renal residual. Entonces, en el caso de la paciente que tiene una nefritis, que tuvo una nefritis lúpica y que ahora nos pregunta si puede quedar embarazada, tenemos que atender el aclaramiento de creatinina. Si el aclaramiento se mantiene normal y está inactiva, estamos en buen momento para el embarazo. Si el aclaramiento de creatinina está disminuido, esto conlleva una situación especial, ya que en el embarazo hay una sobrecarga de los riñones, una sobrecarga normal en el embarazo. Y considerar esta situación es independiente de la actividad del lupus. De modo que en la paciente que tiene una insuficiencia renal residual o secuelar, por un lado tenemos que ver la actividad del lupus y por otro lado hacernos la pregunta de ¿cuánto va a tolerar el riñón el embarazo? Que generalmente necesitamos preguntarle al nefrólogo en este caso, y lo mismo en el caso de insuficiencia cardíaca. Cuando la insuficiencia cardíaca no es por actividad del lupus, sino que es secuelar, la función del corazón puede verse sobrepasada durante el embarazo y es una situación que necesita ser evaluada por el cardiólogo antes de autorizar el embarazo. Lo mismo a nivel de la enfermedad pulmonar, sobre todo en los cuadros restrictivos. Y, como ya dijimos, actividad del lupus en los últimos 6 meses o accidentes cerebrales vasculares en los últimos 6 meses. Son situaciones que, si bien no significan que vamos a contraindicar el embarazo,
significa que hay que considerar en forma particular la función de cada uno de estos órganos y pedir una evaluación detallada por los especialistas de estas áreas antes de autorizar el embarazo. Hay dos riesgos particulares en el embarazo de las pacientes lúpicas que son muy importantes de hablar con la paciente en el momento que nos plantea su deseo de embarazo. Y uno de ellos ya lo hablamos, que es la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos pueden afectar el crecimiento del feto y pueden llevar a la pérdida fetal. Esto puede pasar tanto en las primeras semanas como también en cualquier momento a lo largo de todo el embarazo. ¿Son una contraindicación los anticuerpos antifosfolípidos? No. En realidad, lo que tenemos que hacer cuando la paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos es plantear qué tipo de medicación tenemos que agregar durante el embarazo por la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Algunas pacientes necesitan aspirina, que como ustedes saben es un fármaco que disminuye la agregabilidad plaquetaria, y otras pacientes necesitan heparina. Esto se decide de acuerdo a los antecedentes de la paciente y también de acuerdo a la evolución del embarazo. Entonces, una paciente con lupus y anticuerpos antifosfolípidos ¿puede quedar embarazada? Sí, pero con un control muy especial del síndrome antifosfolípidos y agregando la medicación adecuada para este síndrome. Tenemos otra situación que tenemos que hablar con la paciente, que es la presencia de anticuerpos muy particulares, que son el anti-RO y el anti-LA. Estos anticuerpos son positivos en un 20 a 30% de las pacientes con lupus y tienen la particularidad de que son de tipo IgG y pueden pasar la placenta. Como pueden pasar la placenta, pueden dar síntomas en el feto. Y los síntomas más frecuentes son, a nivel cardíaco, el bloqueo de conducción, y a nivel de la piel, a través de una erupción cutánea que se presenta en el recién nacido. Entonces, cuando hablamos de lupus neonatal, en realidad no es que el bebé tiene lupus, sino que los anticuerpos de la madre, de tipo RO-LA, pasaron al bebé y produjeron en el bebé compromiso, ya sea del ritmo cardíaco o a nivel de la piel. ¿Esto es frecuente? No. De 1000 mujeres que tienen RO positivo, fíjense que estamos hablando no de lúpicas en general, sino de aquellas pacientes lúpicas que tienen RO positivo o LA positivo, solo 2 pacientes van a tener bebés con síndrome de lupus neonatal. O sea, el lupus neonatal es muy raro. En el caso de la erupción cutánea, no tiene ninguna gravedad, como vemos acá en la foto. Esta es una erupción en forma circinada, ven los bordes rojos, el centro pálido. Hay otras erupciones que son mucho más llamativas, pero lo importante es explicarle a la mamá que esto desaparece totalmente en pocas semanas a medida que van desapareciendo los anticuerpos. Y que si le medimos al bebé los anti-RO van a salir positivos, pero no son del bebé, son de la madre que pasaron la placenta y van a ir desapareciendo. Una situación de mayor gravedad se ve con el bloqueo cardíaco. El bloqueo cardíaco es muy difícil de tratar. En algunos centros pueden hacer cirugías intrauterinas colocando marcapasos. Que realmente es una situación complicada en nuestro país, pero es muy importante destacar que la frecuencia de bloqueo cardíaco va a ser mínima. Y no podemos dar números exactos en Paraguay, pero sabemos que es de 2 casos por 1000 pacientes RO positivos. Entonces, en este caso, explicamos a la mamá que esto puede pasar, explicamos que vamos a estar atentos, pero que la mayoría de las pacientes con anticuerpos anti-RO tienen bebés sanos y la posibilidad de la erupción cutánea no tiene ningún riesgo para el bebé.
que tenemos que estar atentos al bloqueo cardíaco y en algunos casos podríamos intentar hacer un tratamiento intrauterino en el momento en que hagamos el diagnóstico de esta arritmia, pero que esto sería un cuadro sumamente infrecuente y de ninguna manera contraindica el embarazo en una paciente con anticuerpo anti. Entonces, quiero quedarme embarazada, respondemos estudiando los índices de actividad, los medicamentos que está tomando, los antecedentes, la presencia de antifosfolípidos y anti-RO, y vuelvo a destacar, la presencia no es sinónimo de que no se embaracen, sino que vamos a tener controles especiales. Y una vez que hicimos toda esta evaluación, ¿cómo nos preparamos para el embarazo? Primero, formando un equipo. El reumatólogo, el ginecólogo y el neonatólogo tienen que trabajar juntos desde el momento en que la paciente decide embarazarse. Ese sería el momento inicial ideal para trabajar con ella. En ese momento sugerirle a la paciente una nutrición adecuada y ejercicios adecuados y cómo vamos a controlarla, con controles clínicos cada 4 a 6 semanas, de acuerdo a la situación, y ecografías que hacemos generalmente a las 12 semanas, a las 20 semanas y a partir de allí cada 4 a 6 semanas según la evolución del embarazo. Es muy importante acompañar a las pacientes, recomendarles que sigan los controles tanto con el ginecólogo como con el reumatólogo a lo largo de todo el embarazo y que la mayoría de las pacientes que se embarazan con un nivel de actividad del lupus leve o inactivo tienen embarazos tranquilos y con fetos y con niños saludables. Muchísimas gracias y estoy atenta a cualquier pregunta. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas En noches. primer lugar, felicitarle y agradecerle en nombre de toda la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Asunción. Tengo una consulta puntual. Si bien el lupus no es una enfermedad hereditaria, el factor genético, ¿cómo influiría en caso de que la paciente nos pregunte, hay probabilidades de que mi hijo a futuro desarrolle esta enfermedad? Muy importante la pregunta porque realmente la hacen todas las pacientes, ¿verdad? El lupus es una enfermedad poligénica. Hay múltiples genes implicados en el lupus. Y si bien hay una agregación familiar, es decir, hay familias donde hay más enfermedades autoinmunes, la posibilidad de que el hijo tenga lupus es muy baja. No hay números exactos, pero se calcula que menos del 2% de los hijos de pacientes lúpicas van a desarrollar lupus. De modo que, en primer lugar, asegurarles de que no es una enfermedad hereditaria. Recordarles lo que comenté, que aunque el niño pueda tener algún anticuerpo como el RO, el niño no tiene lupus, y que el riesgo de que los hijos hereden la enfermedad es muy bajo. A tal punto que a veces las madres que ya tienen otros hijos nos dicen, no podemos estudiarle a mis hijos. No está recomendado estudiar a los hijos que no tienen ningún dato clínico, porque no se considera una enfermedad hereditaria. Sí que hay múltiples genes que pueden heredarse, pero en ningún caso se contraindica el embarazo por este motivo. Doctora, ¿hay alguna consideración especial en el momento del trabajo del parto para la embarazada? Las embarazadas lúpicas pueden tener parto normal. En pacientes que tienen motivos ginecológicos para ir a la cesárea, por supuesto, estos serían los motivos. Sí recomendamos que las pacientes que tuvieron, o sea, por ejemplo, la paciente que tuvo antecedente de nefritis lúpica, tenga un trabajo de parto mucho más corto, y en este caso insistimos mucho en la hidratación y ante un trabajo de parto que se presenta largo, sí recomendamos, digamos que con más facilidad, una cesárea. Pero una paciente lúpica puede tener un parto normal, dependiendo sobre todo de la condición ginecológica de la paciente.
Yo tengo una consulta, doctora. ¿Qué pasa con estas pacientes que de repente son, o sea, tienen abortos a repetición y son diagnosticadas con síndrome antifosfolípido? ¿Cuánto tiempo de tratamiento requieren estas pacientes como para llegar a quedar embarazada o ya se recomienda directamente que no se embaracen? Esa es mi pregunta. En realidad la paciente con síndrome antifosfolípido responde generalmente bien a la anticoagulación con heparina. Entonces, la paciente que ha tenido varias pérdidas y a veces no se hizo el diagnóstico al comienzo de antifosfolípido, por ejemplo, entonces tuvo varias pérdidas, ¿verdad? La mayoría de las pacientes van a quedar embarazadas si les anticoagulamos bien, ¿verdad? Entonces, no es una contraindicación, no porque tuvo varias pérdidas vamos a contraindicar el embarazo. Y en general, la recomendación de anticoagulación es desde el retraso menstrual. Pero en algunas pacientes que aún así tienen dificultad de embarazarse, a veces ya les anticoagulamos desde el momento en que decidimos que eso es necesario, pero en general responden bien a anticoagulación con heparina. Una consulta que nos llegó en el chat, doctora, si le puedo leer, Sí, mucho sería gusto. sobre la probabilidad de que de que se presente actividad durante el embarazo, ¿verdad? ¿Cómo actuamos en esos Sí. casos? Si se podría puntualizar otra vez, por favor. Sí, si una paciente presenta actividad durante el embarazo, tenemos medicamentos que son seguros, como dije, los corticoides, incluso a dosis altas por poco tiempo, son muy útiles. También aumentar las dosis de azathioprina. A veces usamos otras medicaciones como la inmunoglobulina. Y cuando el bebé ya está bien formado, o sea, después de las 20 semanas, incluso podemos usar otros fármacos, porque ya no hay riesgo de malformación fetal. Entonces, tenemos opciones terapéuticas y hoy en día disponemos bastantes opciones terapéuticas para tratar a la paciente que tiene un brote durante el embarazo. Muchísimas gracias. ¿Y algún tipo de manifestación más probable durante el embarazo? O sea, ¿cuál sería la que... En realidad, el embarazo nos confunde mucho en algunas manifestaciones. Por ejemplo, las artralgias son frecuentes ya en el embarazo sin lupus, ¿verdad? Entonces, a veces nos dicen, voy a tener más dolor de las articulaciones durante el embarazo. En general, no es nada complicado y se manejan bien con paracetamol, o a veces podemos usar antiinflamatorios entre las 12 y las 30 semanas aproximadamente. Lo que más nos preocupa son las manifestaciones trombóticas. O sea, estamos muy atentos a la aparición de trombosis en el embarazo y trabajamos muy de cerca con el ginecólogo en relación a eso. La posibilidad de las trombosis nos obliga a pensar en el uso de aspirina o de anticoagulación. Y vuelvo a destacar que hoy en día, como estamos atentos, tenemos opciones terapéuticas y en general podemos tener muy buenos resultados si estamos trabajando en equipo y estamos en contacto continuo con la paciente. Muchas gracias. Sí, una Sí, consulta más, doctora. Acá llegó, sí, le leo ahora. sí. En caso de síndrome antifosfolipídico, Sí. ¿qué anticonceptivos se recomienda? Dice. En realidad, sí, preferimos usar los métodos de barrera. En el síndrome Sí, sí. antifosfolípido podríamos usar DIU. Y en las pacientes que son muy difíciles de controlar por este método, por ejemplo, pacientes que son alérgicas al látex, pacientes que no toleran un DIU porque sangran mucho, entonces tomamos el riesgo a veces de usar los progestágenos, ¿verdad? Que siempre tienen menos riesgo que la combinación estrógeno con progestágeno, ¿verdad? Y en estos casos voy a hacer como una aclaración de lo que vemos en la práctica. Cuando la paciente ya está anticoagulada, a veces ya tenemos más libertad para usar los progestágenos, porque ya la tenemos bien anticoagulada.
No es que estamos con toda la tranquilidad del mundo, pero si la paciente está anticoagulada, tenemos más libertad para usar los progestágenos en esta paciente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Sin robarle más tiempo y esperando contar nuevamente con usted a futuro, conociendo la calidad de sus clases. Me despido de usted y por este medio también de los estudiantes que están participando de la videoconferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.